Hoy tenemos con nosotros a José Ramón García, secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Vamos a ir directamente al grano, si te parece. Pero hacer una aclaración previa. Llámame Monchu, por favor. Perfecto, Monchu. Aunque le voy a tratar de usted, pero No usted hay de problema, Monchu. no hay problema, pero cuando oigo José Ramón oigo a mi madre ya preparada para una bronca, ¿entiendes? No. Vale, pues no queremos que sea así. Como te decía, vamos a ir a política municipal. ¿Cómo valora la gestión del Ayuntamiento de Gijón actual bajo el partido de Foro y del Partido Popular? Yo creo que la valoración, como no puede ser de otra manera, es negativa. Yo creo que hay una política inexistente. La alcaldesa lleva con creo que son ya 10 años al frente del Ayuntamiento de Gijón. Es verdad que en 2 etapas, esta segunda está siendo un calco de la primera, pero bueno, sin ninguna novedad aparente, sin ningún resultado visible, entonces no puede ser una ciudad como Gijón, por decirlo así, es un vehículo de competición y está conduciéndolo como si fuese un tractor. Y bajo su opinión, entonces, ¿cree que la alcaldesa Carmen Morillón está aportando algo al desarrollo de la ciudad? No, yo creo que lo único que está aportando es al cambio y a la involución de la ciudad. Yo creo que la alcaldesa lo que está haciendo es convertir a una ciudad de primera en una ciudad segundona que no puede aspirar a nada y convirtiéndola en una pequeña ciudad de provincias de cualquier otro punto geográfico español, cuando normalmente Gijón había sido siempre una ciudad de referencia, una ciudad de vanguardia en la cultura, de vanguardia en la política social, de vanguardia en la política de empleo, de vanguardia prácticamente en todo y un referente del municipalismo. Hoy Gijón renuncia prácticamente a cualquier posibilidad de tener liderazgo en nada. ¿Me puedes poner, por ejemplo, para que yo entienda exactamente de qué estamos hablando, un caso práctico, en algo que no hayas estado de acuerdo? Bueno, yo realmente no estoy de acuerdo absolutamente en nada, ya en el propio modelo, porque ella va hacia una ciudad de terrazas y bulevares, yo defiendo una ciudad industrial, donde los barrios tienen un valor fundamental y tienen que ser cohesionados, la ciudad tiene que ser cohesionada, tiene que haber oportunidades para la gente independientemente del barrio donde viva, pero no es en la propia gestión, en las renuncias. Es una alcaldesa de renuncias, se renunció a competir por el Mundial de fútbol, que era una oportunidad económica y también para las infraestructuras de la ciudad, incluso para algo que va a haber que acometer más tarde o más temprano, que es la reforma del Estadio del Molinón. Renunció a la capitalidad europea de la cultura, dejándole el espacio a Oviedo, que siempre ha ido por detrás en la cultura, probablemente ha destacado en la ópera en un determinado aspecto cultural, pero en la cultura de vanguardia, la cultura popular, la cultura que llegaba a todas las capas sociales, Gijón era vanguardia. Y ella, pues, yo creo que como ejemplo deja claro dónde está, ¿no? Sin hablar de que no ha emitido opinión sobre la cuestión de fondo ahora mismo más importante para el futuro, no solo de Gijón, sino de Asturias, que es la situación de Arcelor. No ha dicho nunca nada, no ha tenido una opinión, se ha escondido de todos los problemas como el puerto, de los accesos al puerto, nunca ha estado a la altura de las circunstancias de lo que requiere una ciudad como Gijón. Y cambiando un poquito de tema, ¿no? La zona de bajas emisiones de Gijón ha generado un grandísimo debate. Sí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que cuando tú... A ver, esa es una zona de bajas emisiones que se ha hecho además en la zona oeste de la ciudad, que tiene un problema además de contaminación muy serio y no necesariamente en esa zona producido por el tráfico, ¿no? Entonces, digamos que tiene un origen complicado. Ahí tiene que ver con en el mandato anterior, donde estábamos nosotros al frente, pero el concejal que llevaba esa área era de Izquierda Unida, insistió muchísimo en este tema, se presentó un proyecto para fondos europeos, que la obtención de esos fondos está supeditado al cumplimiento de unos objetivos, ¿no? Probablemente no era el problema, porque los problemas principales de contaminación, y sobre todo los que tienen que ver con el tráfico, en esa zona tienen más que ver con el tráfico pesado de camiones, y probablemente no era el planteamiento que se tenía que haber hecho, pero está hecho, y está hecho en función de unos criterios para obtener los fondos. Entonces, más tarde o más temprano habrá que aplicarlos, lo que habrá que hacer es ser lo más cuidadoso posible, porque no se puede cargar sobre los vecinos un problema de contaminación que ellos padecen, no provocan. Y justamente ya que lo mencionas, ¿no? El tema del tráfico, ¿Entusa es un problema para el ayuntamiento? No, Entusa es una oportunidad, porque si tú ves el nivel de servicio que da Entusa, a ver, Gijón es una ciudad diferente porque se construyó durante muchos años con los gobiernos socialistas con empresas públicas dando servicio.
Entonces, igual que la limpieza es pública, pues la gestión del agua es pública y la gestión del transporte es público. ¿Entusa tiene problemas? Bueno, puede tenerlos, seguramente de falta de personal en muchas ocasiones, de líneas que hay que dimensionar, redimensionar, y seguramente los tráficos tienen que mejorar los flujos. Tiene un problema también de envejecimiento de la flota, pero todos esos problemas es una cuestión de gestión. En otros lugares lo que se paga es una factura, es decir, yo contrato con una empresa, llámese X, y el ayuntamiento, cuando la empresa le pasa al final de año, oye, tantos viajeros, con este importe, entonces descuentas los bonos, lo que tiene que dar, y dice, oiga, tanto es la factura, 12 millones, 15 millones, no sé lo que sea, ¿no? Pues lo que gasten en Oviedo, lo que gasten en una ciudad así, más o menos similar, que tiene así todo menos líneas y menos transporte que Gijón, ¿no? Entonces, a Gijón le cuesta 12 millones, 15 millones, sí, pero prima el servicio. Y la diferencia es que de forma contable, cuando tú no aparece ese dinero, Entusa no le pasa una factura. Como es propiedad del ayuntamiento, entonces aparecen pérdidas. Claro, porque Entusa no lo factura como si fuese una empresa particular. Entonces, una cosa es cómo lo cuentas, pero el resultado es que por el mismo importe o menos tienes un servicio muchísimo mejor en una ciudad como Gijón que en Oviedo, por ejemplo, que sería equiparable en términos más o menos de población. Es una oportunidad siempre Entusa. Y en cuanto al vial de Jove, ¿cómo está este tema? ¿Cómo está este proyecto? ¿En qué situación y qué opinión tiene tu gobierno al respecto? Yo creo que son dos cosas de las que hay que hablar. Una, situar el problema donde realmente está, que está en el tráfico de camiones, el tráfico pesado de camiones, y algunos de ellos polvorulentos que no deberían de pasar ya por la zona donde está habitado, que eso es en el barrio de la Calzada. A eso se planteó una alternativa, que era el vial de Jove, pero Jove en sí no tiene ningún problema, ni el puerto, porque el puerto los camiones llegan por dos vías, llegan por Aboño y llegan por Cuatro Caminos en la Calzada. El problema, y es donde hay que situarlo, no es en si el vial va en superficie o va soterrado, el de acceso al puerto, es que en Jove no está el problema. En Jove podríamos decidir que ese era el camino que se quería coger para acceder al puerto, pero el puerto ya tiene dos accesos y uno de ellos genera problemas. ¿Y dónde los genera? En el mismo sitio donde hace 30 años, en la Calzada. ¿Dónde está siendo el acceso ya principal de acceso de los camiones al puerto? Por Aboño. Bueno, pues sigamos esa tendencia natural, mejoremos el acceso por Aboño y saquemos los camiones de la Calzada. En el año 96 hubo una acampada de vecinos, hubo varias movilizaciones y ya se decía claramente, fuera de la Calzada, por Aboño. Entonces, 30 años después, sea porque tenía riesgos el acceso al vial, o sea, la generación de la obra del vial por de acceso al puerto por Jove, o por lo que sea, el hecho es que los camiones siguen estando donde estaban. Entonces, pasemos pantalla y saquemos el tráfico pesado de la Calzada. Para eso tienes que humanizar esa avenida para que el acceso no sea cómodo para los camiones y sí para las personas, y mejorar el acceso por donde ya entran la mayoría de los camiones, que es en la zona de Aboño. O sea, que esa sería un poco la propuesta desde el Partido Socialista, sí. ¿no? Porque, como bien sabe, los vecinos están quejándose continuamente tanto por el tráfico de camiones pesados como por la contaminación. Entonces, esa sería la propuesta. La propuesta nuestra, yo creo que es además ya la tiene asumida. El otro día estuvo aquí el secretario de Estado de Transportes y yo creo que ya lo asume, ya entiende, porque el propio puerto, que había estado callado también sin decir nada en este tema, ya ha dicho que su espacio preferente es Aboño. Yo creo que los vecinos lo que quieren no es que vaya por Aboño, que vaya por Jove o que vaya por el cielo. Lo que quieren es que no estén los camiones donde están, que es donde vive la gente, que es en la Calzada. Claro. Entonces, nuestra posición siempre estuvo ahí. Antes de que incluso los propios vecinos, los representantes de los vecinos, que no son la mayoría de los vecinos, los representantes de los vecinos hayan dicho una opción u otra, ¿no? Por cierto, los vecinos que tienen clarísimo que la prioridad es sacarlos de la Calzada son los que viven allí. Claro. Esos no especulan en si tiene que ir por abajo o por arriba, un vial alternativo por el Valle de Jove, o si tiene que entrar por el este, que venga por Somió por un puente marino. No, nadie especula con eso, porque los vecinos tienen el problema real, que es, por favor, sáquenme los camiones de aquí. Claro. Y bueno, pues hablando de vecinos, hablemos de un tema que creo que afecta sobre todo a ellos, pero bueno, a gran parte ahora mismo de la sociedad en general, que es la vivienda, la falta de vivienda asequible. ¿Qué propuestas, qué oportunidades planteáis desde? Bueno, nosotros ya presentamos en mayo o junio
un plan de vivienda que hablaba de llegar a 1000 viviendas, haciendo una preferencia en la titularidad pública. Luego el gobierno municipal, con Foro a la cabeza, pues aunque esta competencia sería del Partido Popular, que comparten el gobierno con un tránsfuga salido de Vox, han sacado luego una mala copia de este plan, que nosotros llamamos Plan 1000V, y ellos lo llamaron Plan Llave, pero nosotros poníamos el acento en la titularidad pública de la vivienda, porque la solución final al problema de la vivienda es que haya un gran parque de vivienda pública a precio asequible que tire del mercado hacia abajo. Mientras hay que hacer muchas cosas. A nosotros nos parece bien las zonas tensionadas, mientras sea durante un tiempo, y topar los precios. Nos parece bien ayudar a dar seguridad a quienes arrendan, a quienes ponen su propiedad en alquiler, y dar seguridad también a los inquilinos. Y todo eso es cuestión de seguro, dinero y normativa. Y eso hay que hacerlo todo. Pero el problema final, o sea, la solución final, va a ser que haya un gran parque de vivienda pública, pues como sucede en Viena. ¿Qué pasa? Que en Viena llevan más de 100 años haciéndolo. Claro. Entonces, esto no se llega en 2 años, en 3 años, en 4 años. Entonces, tú ahora tienes que hacer una política agresiva de sacar vivienda al mercado, para eso tienes que darle seguridad al propietario de que va a cobrar, seguridad al inquilino de que no le van a disparar el precio de la renta, y ahí está el Principado haciendo su papel, pero es que Gijón tiene una empresa pública de vivienda también. Tiene que hacer ese papel, tiene que hacerlo. Y luego existe una posibilidad también para ir generando ese parque de vivienda que tienes que construir, que es la cesión del suelo. No se lo vendes al constructor, le cedes el uso y la gestión del suelo, 25, 35, 75 o 100 años a las empresas, ¿no? ¿A qué condición? A que la titularidad sigue siendo pública y el terreno sigue siendo público, pero la explotación de ese recurso es privado. Y ahí hay varias empresas interesadas que ya lo están haciendo en otros sitios. Y además tienes otra ventaja, que es que el suelo dotacional, la ley estatal, te permite que el suelo dotacional, es decir, que en sitios donde ya las dotaciones están cubiertas, es decir, donde ya hay colegios, donde ya hay centros de salud, hay suelo que todavía tiene esa calificación de dotacional y te permite hacer vivienda. Pero claro, siempre de titularidad pública. A eso este gobierno ha renunciado. Es más, primero se abstuvo para facilitar que se generasen las zonas tensionadas, la creación de zonas tensionadas, y ahora ha dicho que no. Con lo cual, no podemos esperar nada de este gobierno en temas de vivienda. Justamente quería hacer algo más de hincapié en esto de las zonas tensionadas, porque la verdad es que es un tema que está muy sobre la mesa, y sí que me gustaría preguntarte cómo crees que debería actuar el ayuntamiento ante esto. Yo creo que el ayuntamiento aquí primero dijo no, o sea, no dijo nada. Se abstuvo y entonces se declaró, hizo una declaración institucional que pedía las zonas tensionadas. Ahora han sacado una propuesta en la que dicen que no las quieren. Las zonas tensionadas en sí no arreglan nada, es una medida que tiene que ser temporal. Entonces, ¿estás hablando de Cima de Villa y el barrio de la Arena? Pues hombre, son zonas tensionadas, porque cuando la gente está pagando 12, 13 euros por metro cuadrado, y estás hablando de alquileres que superan los 1000 euros, hombre, me parece que es una zona tensionada más que de sobra, ¿no? Probablemente estamos hablando el mercado más tensionado de toda Asturias está ahora mismo en Gijón, ¿no? Porque de hecho vas viendo el porcentaje de subida anual y donde más está subiendo es en Gijón. La presión que va a venir de gente de fuera que está llegando, incluso para la compra, hace que cada vez haya menos posibilidades de vivienda. Entonces el mercado solo por sí no se regula. Entonces hay que intervenirlo. Y hay que intervenirlo y dice, no, es que es una política intervencionista. Pues coño, claro. Porque nosotros somos socialistas y creemos que lo que el mercado no puede hacer solo o genera desigualdad, hay que intervenirlo. Nosotros no somos liberales. Entonces no digan que no hay ideología, ellos tienen una, que es que el mercado se regule solo y el que pueda pagar que pague y el que no que se quede fuera. Nosotros sí somos intervencionistas, porque tú le preguntas a la mayoría de la gente ante la situación en la que está la vivienda y le preguntas si hay que intervenir, y la mayoría de la gente te dice, sí, algo habrá que hacer porque así no se puede seguir. Entonces, no se trata de ni limitar el derecho a la vivienda ni a la propiedad. No se trata de facilitar, respetando el derecho a la propiedad, facilitar el derecho a la vivienda. Claro, lo que tampoco se ha regulado muy bien precisamente es el tema de la industria. Gijón siempre ha sido un referente industrial en Asturias y digamos que a lo largo de los últimos años el declive pues, ha sido bastante obvio, ¿no? ¿Cuál es su posición ante esto? Mira, yo creo que Gijón sufrió una reconversión industrial durísima, ¿no? Se sufrió también en Avilés, evidentemente se sufrió en las cuencas,
Pero Gijón sigue manteniendo, además tiene la cabecera de la industria del acero, en un proceso integral que hay que defender. Yo creo que la apuesta es firme, porque nosotros en Asturias todavía estamos, a pesar de haber ido perdiendo, una parte de la industria, sobre todo un modelo de industria, a lo mejor que era muy lesivo, muy dañino medioambientalmente, pero hay margen para mejorar todo eso, ¿no? Y yo creo que la apuesta por la industria tiene que ser firme, en Gijón desde luego, porque forma parte de la esencia y del ADN del gijonés y de la gijonesa. O sea, el ciudadano y ciudadana de Gijón sabe que está en una ciudad industrial y no se puede perder eso. Entonces, la apuesta tiene que ser firme desde todos los estamentos. ¿El ayuntamiento qué tiene que hacer? Salir en defensa de la industria, hablar de industria, emitir opinión sobre la industria y no renunciar a ello, no pensar que vamos a ser venidor, porque yo no quiero ser venidor. Claro. El modelo de una ciudad que vive exclusivamente del turismo o que plantea esos modelos donde el gran tractor de la economía es el turismo, es una ciudad desigual. No es lo mismo el que se sienta en la terraza que el que le sirve al que está en la terraza. No es lo mismo. Y la industria tiene sueldos altos, condiciones de trabajo, bueno, a veces duras pero bien pagadas, otras mucho más reguladas, y eso permite también que ese sector económico tire de todos los demás. Y todos los demás sectores son importantes, pero nosotros que estamos en un porcentaje PIB alto todavía, debemos no solo conservarlo, sino aumentarlo. Bueno, y hablar de industria es hablar de ArcelorMittal. ¿Qué futuro le ve? Bueno, Arcelor va a tener problemas sin duda como empresa. ¿Por qué? Porque cambia también el modelo de producción, incluso que se electrifique un horno que también está pendiente de electrificar en Avilés, se haga el de Gijón y se haga la planta de DRI, que es lo que permite producir acero de calidad con hornos eléctricos, porque si no tendría que ser con altos hornos, que es el modelo que se está desechando. Eso, con todo ello bien, así todo perderá seguramente capacidad de producción. Y eso dará algunas dificultades en términos de empleo, pero que no tiene por qué ser muy traumático, porque supongo que son procesos que se pueden hacer medianamente bien si se hacen de manera ordenada. Pero si se apuesta simplemente por la descarbonización por cierre, es decir, que no se invierte, que no se hace la planta de DRI o no se electrifica en Avilés y hay que cerrar los hornos, pues tendremos un problema serio. Entonces, ¿es una empresa privada? Sí. ¿Quién la privatizó? Se llamaba José María y se apellidaba Aznar. Entonces, acordémonos de eso cuando pensemos en las posibilidades que tiene ahora el gobierno para actuar. El gobierno, ¿qué puede hacer? Lo que está haciendo, está poniendo 450 millones, pero tiene que ser la empresa la que lo quiera invertir. Y si no lo invierte, el gobierno tendrá que buscar soluciones. Estamos buscándolas en Europa y habrá que buscarlas en otros espacios. ¿Por qué? Porque lo que no se puede es renunciar, y menos en una situación geopolítica como la que estamos pasando ahora y en un contexto como estamos pasando, no podemos renunciar a la producción de acero. Y por lo mucho que puede afectar, entiendo, la economía local. Hombre, desde luego Arcelor es tremendamente importante en Asturias. En términos PIB, yo no sé si ronda el 12, el 14%. Es una barbaridad lo que estamos hablando. Tira del resto de la industria y nosotros necesitamos que eso es la vida. Yo siempre digo que Gijón tiene un corazón de acero, pero es que es Asturias la que tiene un corazón de acero. Y no es Gijón, es Avilés. Nosotros tenemos que cuidar eso, es nuestro corazón. ¿Y las grandes ingenierías asturianas, cómo podemos, qué medidas se puede hacer para poder apoyarlas? Porque también han pasado momentos muy complicados. Bueno, y siguen pasándolo, y no por falta de trabajo, ¿eh? Yo creo que tienen trabajo, o sea, hay carga de trabajo, bueno, pero tienen un problema de tesorería, y yo creo que ahí yo creo que desde el Estado se está trabajando en que la tesorería sea más, digamos, más cómodos, tanto el acceso a la financiación como la gestión de esa financiación sea más cómoda, y que espero que se pueda hacer así. Probablemente también, seguramente algunas ingenierías, las más antiguas, tengan que replantearse también su modelo, ¿no? Es decir, pues a lo mejor necesitan más gente en la calle, menos en el despacho, no lo sé, ¿no? Pero y ahí hablo más de oídas que realmente con conocimiento, pero lo que sí que tengo claro es que tienes que facilitar la posibilidad, teniendo trabajo, como tienen carga de trabajo, la facilidad de acceder a la financiación para poder desarrollarlo. Hoy una obra de ese tipo que cogen las grandes ingenierías asturianas necesita un dinero por delante muy importante. Entonces, pero sabes que lo van a hacer, y son además ingenierías solventes, con peso y tradición, y yo creo que hay que darles las posibilidades de desarrollarse. Pero bueno, también probablemente hay una parte que tiene que ver con cuestiones internas que tendrán que replantearse las propias ingenierías, claro.
Y respecto al polígono del Zalia, ¿qué criterio, qué opinión tenéis desde el PSOE gijonés? Pues nosotros creemos que igual que se criticó mucho al puerto, y en su día se criticó mucho a Luca, y se criticó mucho en realidad a Tini mismamente, que era el impulsor de la mayoría de estas cuestiones, pero igual que el puerto es la oportunidad de Gijón, Zalia es la oportunidad de Asturias. Entonces, Zalia está teniendo muchos problemas en su arranque, lleva un retraso. Es verdad que la situación ahora es diferente porque la situación ahora está, la sociedad ahora está capitalizada, con lo cual ya puede acceder a financiación o a otro tipo de desarrollos y deberá arrancar. Puede que tarde en arrancar o que haya tardado, decirlo, ¿no? Pero yo creo que está a punto de arrancar y si nosotros hoy suena la posibilidad de que venga, como sonó BYD, el fabricante chino de automóviles, o ahora hablan de otras grandes inversiones, es porque tienes ese espacio. No es porque sea una pradera en ninguna parte, no, es porque tienes ese espacio. Entonces, puede que tarde más o menos, pero cuando arrancará seguramente con una gran inversión y será un polo tractor de empleo y de industria. Entonces, yo lo tengo claro que la Zalia hay quien la quiere ver como un problema porque políticamente le interesa dañar a quien la impulsó y a quien la defiende. Pero la Zalia es la oportunidad que tiene Asturias de desarrollo ahora mismo y de cambiar también el paradigma económico al que estamos acostumbrados. Claro, al final, bueno, las opiniones son muy variadas, hay mucha polarización de esto, al igual que con la política nacional mismamente. Sí. ¿Cómo se vive ese clima político ahora mismo? Bueno, yo creo que sí es cierto que hay una polarización, pero a mí lo que me ofende de la polarización no es tanto que haya gente que tenga posiciones diferentes, es el descrédito de la política. La política es la única herramienta que hemos encontrado los seres humanos, sobre todo la política democrática, para poder gestionar las opiniones divergentes, los intereses divergentes, y seguramente todos legítimos, que tenemos cuando vivimos en comunidad, en espacios compartidos. Entonces, a mí la política creo que hay que defenderla, ¿no? Y el todos son iguales, la política basura, tal, a quien daña realmente son las posiciones progresistas, porque la gente más conservadora, la gente de derechas, y sobre todo los poderes que sostienen esas posiciones políticas ya tienen privilegios. Y son las personas más humildes las que necesitan que haya posiciones progresistas que les provean de derechos y servicios que igualen sus oportunidades. Porque el mundo es desigual y es injusto. Y la única manera que tenemos de verdad de igualarlo es la acción política y una visión progresista de las cosas. Si la política se daña, en general, quien más sufre es la gente que menos tiene. Pero la gente que menos tiene en muchas ocasiones es la más manipulable porque la necesidad te obliga a creer prácticamente cualquier cosa y te dicen que cualquier cosa va... Porque es fácil echarle la culpa al que viene de fuera si tú no tienes empleo, pero no es cierto. Lo que haces es enfrentar pobres con pobres. Y esas soluciones fáciles, cuando estás desesperado, que te dicen la culpa es de fulano, la culpa es de mengano, esto se arregla echando no sé quién, esto se arregla de esta manera, quitando asesores, quitando no sé qué. Eso suena muy bien. Sí, el ruido, ¿no? Sí, pero eso es fácil que la gente lo compre, ¿no? Porque la política intenta dar soluciones a situaciones muy complejas. Entonces, el populismo, la ultraderecha, ¿qué buscan? Intentan dar soluciones fáciles a situaciones complejas. Entonces, quien está descreído, quien piensa que la política es mala, que no le sirve, tal, pues se compra cualquiera de estos mensajes. Por eso a mí lo que me preocupa de la polarización no es que alguien piense diferente a mí, eso me parece algo natural, consustancial del ser humano. Lo que me preocupa es que rompamos el tablero, las reglas del juego y desacreditemos la única herramienta, que es la democracia, que tenemos para poder gestionar los problemas y las situaciones que vivimos los seres humanos. Y desde el PSOE local, ¿qué medidas priorizan para pues, el progreso del país? Porque medidas hay muchas, pero bueno, ¿cuáles para ustedes son las más importantes, las que tienen que tener prioridad respecto a otras? Bueno, hay una parte que tiene que ver con lo social, evidentemente. Es decir, la gente tiene que tener derechos y servicios que igualen las oportunidades, porque si no, normalmente el código postal determina mucho tu futuro y tus posibilidades. Durante muchos años hemos conseguido que el código postal no fuese un factor determinante. Yo creo que hay una pequeña involución en ese sentido, desde luego en Gijón creo que la hay, y hay que procurar sostener el estado de bienestar y las oportunidades, eso es algo social. Pero claro, para esto tiene que haber un desarrollo económico. Y yo creo que el desarrollo económico tienes que elegir bien las apuestas. ¿La industria tiene que ser limpia, no contaminante? Sí, sin duda, pero hay que apostar por ella. Pero por lo que decía antes, por las condiciones
de trabajo que se generan en la industria respecto con otros sectores, ¿no? Entonces, y otro factor determinante es la cultura, el acceso a la cultura y a la educación. Y no hablo de la educación solo académica, porque se educa en muchos espacios, se educa en el tiempo libre, se educa a través del deporte, se educa de muchas maneras. Pero es importante que haya acceso a esa educación y a la cultura como un elemento de desarrollo personal, de conocimiento, de fomento de valores positivos, de desarrollo de la creatividad. Eso no puede ser el capricho para algunos y un lujo para otros. Eso tiene que ser algo que esté al alcance de todas las personas. Esos tres elementos, la educación, el modelo industrial, el desarrollo social, son fundamentales desde un punto de vista socialista. Sí, digamos que son los grandes retos, ¿no? Son los grandes retos, sí. Ahora mismo, y también me gustaría preguntarle por los grandes retos que enfrenta usted ante su recientemente renovado puesto, ¿no?, de secretario general. Bueno, mi reto principal es fortalecer la organización es decir, el partido a nivel local, es decir, que tengamos presencia en todos los espacios de la sociedad. La tenemos, por suerte tenemos mucha militancia que tiene doble militancia, es decir, que está comprometida, que está en los movimientos sociales, en los económicos, está en la cultura, está en el deporte, está en ámbitos de todo tipo de la sociedad civil, y eso tenemos que potenciarlo. Tenemos que potenciar la capacidad de atraer los problemas, no atraer las ansias, los anhelos de la gente al desarrollo político para generar alternativas, y eso necesitamos tener mucha gente en muchos sitios, ¿no? Por suerte nosotros somos un partido que está en la calle, porque nuestros militantes están en la calle, nuestros militantes tienen peso. Entonces, en las decisiones, somos el único partido que realmente hace elecciones de manera sistemática, con un sistema reconocido, fiable. Entonces, bueno, no hay digitocracia. Entonces, estas cosas, digitocracia es el dedo que señala y dice tú para aquí, tú para allá. No, eso aquí es diferente. Luego es evidente que tenemos un órgano de gobierno, que es la ejecutiva, y un representante de esa ejecutiva máximo, que soy yo, que tienes más responsabilidad, ¿no? Pero esto lo hacemos. Entonces, ¿mi reto cuál es? Pues seguir creciendo en ese espacio, y luego hay un reto que tiene que ver con la institución y con las elecciones. La institución es la representación, en el espacio de la representación del conjunto de la ciudadanía, donde tienes que llevar como organización los anhelos, los deseos, las necesidades de la gente a la que representas. Y eso se produce para que tenga éxito. Cuanto más peso tienes, pues mejor. Nosotros ganamos todas las elecciones en Gijón desde el año 22, pero no gobernamos. Mientras en otros sitios se perdía en las europeas, nosotros ganamos, mientras en otros sitios, ¿sabes? Nosotros estamos en todo, lo ganamos. Pero lo importante para Gijón es el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es la administración más cercana a la ciudadanía, y es donde nosotros tenemos que tener incidencia. ¿La tenemos hoy? Sí, pero donde se tiene una verdadera incidencia es en el poder como objetivo, no como herramienta de transformación social. Así que el reto es recuperar el poder institucional en Gijón. Y volviendo un poco a lo que acaba de decir, porque me parece muy interesante, ¿cómo valora entonces el proceso electoral interno? Entiendo que bien. El mejor, ¿no? Porque bien. Lo ha vendido... Sí. No, bien. Es que además estoy realmente muy contento y muy satisfecho porque, es que, ¿quién puede decir en una ciudad como Gijón que en su partido, fíjate lo que son los partidos, ahora mismo en Gijón gobierna un partido que entran todos en un taxi? O sea, que es que ni es un partido ni es nada. Es una agrupación de intereses donde la gente, si no está en el espacio de poder, es que ni está. No están. En el PSOE hay 1.200 afiliados que pagan su cuota religiosamente, que no es de broma, no. Ahí hay que poner el nombre, el apellido, de tu cuenta bancaria. O sea, es así. Y entonces nosotros decidimos. En un proceso donde participan 700 personas, 800 personas, joder, perdón, pero yo me siento realmente agradecido y orgulloso de estar en una organización que defiende eso, donde además puedes llegar a acuerdos con la mayoría o no llegar, y no pasa nada, porque democráticamente vas y lo resuelves. ¿Entiendes? Hace años había un compañero que decía, bueno, si no hay acuerdo, a pesarse. Bueno, pues a pesarse, te pesas y se resuelve y ya está. Y la organización tiene esos mecanismos para poder tirar adelante. Y yo creo que no hay comparación en ninguna otra organización política. Quienes iban de asamblearios, yo me acuerdo de la izquierda que yo llamaba divina, ¿no? donde se quiso instaurar Podemos, que primero era transversal, pero luego ya admitió que era de izquierdas, y se situaban en esto, y dice, joder, pero ¿de verdad de qué estamos hablando? ¿De verdad alguien se creía que iba a ser una asamblea?
Y para que luego al final acabe esa toma de decisión una persona, una. No hay nada más manipulable en democracia que una asamblea. En cambio, la democracia participativa, reflexiva, es otra cosa. Y nosotros es la que practicamos. Entonces yo estoy, vamos, contentísimo. Y desde luego, ya hablar del Partido Popular en Gijón, que tardó 10 años en hacer un congreso. 10 años. Yo soy militante del Partido Popular, bueno, yo no sería militante del Partido Popular. Entonces entiendo que, claro, yo no lo podría soportar. Y un socialista no podría soportar estar 10 años sin ejercer sus derechos, ¿no? Ahora, bueno, supongo que para la gente de derechas los derechos son menos importantes. Digamos que entonces las relaciones y la comunicación es de los pilares más importantes que ustedes defienden a nivel interno. Y hablando de relaciones, me gustaría preguntarle por la relación con la Federación Socialista Asturiana. ¿Cómo está? Yo creo que está bien, porque partíamos, yo creo que es posiblemente sobre todo con la llegada mía, yo digamos, encabecé una ejecutiva que irrumpió en un escenario donde probablemente se pensaba que no iba a suceder, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí hubo un poco como de sorpresa, ¿no? Y yo creo que esa sorpresa inicial, que pudo derivar en una cierta desconfianza o falta de afinidad, por decirlo de alguna manera, yo creo que se ha ido solventando con el proceso de los años, con el trabajo de la dirección política de Gijón y desde luego también de la FSA, y yo hoy tengo una relación con el secretario general excelente, con su ejecutiva excelente, con el gobierno excelente y colaboradora y crítica, porque yo soy muy crítico conmigo y muy crítico con los demás. Y yo creo que una organización que pretende ser la herramienta de la clase trabajadora y de las mayorías sociales para mejorar las condiciones de vida tiene que ser crítica constantemente y tiene que ser autocrítica constantemente. Y yo lo ejerzo con mucha lealtad, se ejerce conmigo con mucha lealtad y yo estoy muy satisfecho de la relación que tenemos hoy, tanto la dirección política de la FSA como el propio secretario general, mi dirección política y yo mismo. Vale, pero aquí va la pregunta directa. ¿Ve claro el liderazgo de Adrián Barbón? Es indiscutible. Yo veo que no hay... yo creo que se demostró además en el proceso. Nosotros, porque cuando llegamos a hacer la elección en la que yo salgo, antes pasamos por la elección de la Secretaría General de la FSA y antes por la federal. Y igual que desde el liderazgo de Pedro era indiscutible, el de Adrián era absolutamente indiscutible, lo es, y el mío, hubo quien lo discutió y perdió, y ya está. Mirando más ya al futuro, ¿qué percepciones tiene ante las elecciones municipales del 27? ¿Qué sensaciones, más bien? Bueno, yo la sensación que tengo es que vamos a ganar otra vez y esta vez vamos a gobernar, porque Gijón necesita una segunda transformación. Gijón era una ciudad gris, triste, llegó la democracia, llegaron los alcaldes y alcaldesas socialistas y la pusieron en forma, la convirtieron en una ciudad de vanguardia en todo lo que decía antes, en la cultura, en la industria, en el municipalismo en general, en la cohesión de los barrios, en los servicios a los ciudadanos independientemente del territorio donde estuviesen. Se generaron experiencias en empleo, en todo. Y la ciudad cambió radicalmente. Hoy ese modelo no está impugnado porque aunque la derecha cuestiona a quién lo creó y cuestiona a los que lo pusimos en marcha, pero no lo impugna porque no puede, no tiene un modelo alternativo realmente, pero está agotado y Gijón necesita una segunda transformación que va a venir de la mano también de la nueva industria, va a venir de la mano de un desarrollo urbanístico y de las infraestructuras que, a pesar de los problemas, van a ser imparables, se va a hacer, y yo estoy convencido de que eso lo tiene que liderar el PSOE porque ya cambió una vez Gijón y lo va a volver a poner en el mismo sitio donde estaba y más adelante. Es decir, que tendremos una candidatura orientada. Sí, muy claro. Y ya por último, ¿qué tal el trabajo de diputado en la Junta General? Pues para mí es una sorpresa agradable. Yo siempre fui muy localista, no localista en términos de nacionalismo, yo de hecho soy internacionalista, yo no veo diferencias más allá de las cuestiones administrativas entre los ciudadanos de un sitio o de otro, ¿no? Pero soy muy localista en la acción política, yo siempre pensé mucho en términos locales y si me apuras casi en términos de barrio. Yo mi primer elemento de trabajo, de reflexión prácticamente en cualquier cosa se ceñía a mi barrio, ¿no? Y si no a mi ciudad. Entonces el descubrimiento también de la política con la dimensión autonómica está siendo una sorpresa súper agradable. Yo tengo la suerte de tener un grupo de compañeras y compañeros de los que estoy aprendiendo muchísimo. Me gusta muchísimo cómo valoran su territorio, cómo lo defienden, las posiciones que tienen y yo estoy aprendiendo muchísimo con ellos, la verdad.
José Ramón García, muchísimas gracias por venir aquí. Bueno, José Ramón no, Monchu. Así que espero que volvamos a reunirnos pronto y podamos seguir analizando y hablando más de pues muchas gracias, que yo también lo espero, que me gusta mucho. Gracias.